Calorimetría es la ciencia que involucra las propiedades termodinámicas del aire húmedo y el efecto de la humedad atmosférica sobre los materiales. Se puede definir en general como la medición del contenido de humedad en el aire. Tenemos en cuenta las siguientes propiedades psicométricas: la temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo húmedo, humedad relativa, volumen específico, temperatura de punto de rocío, humedad específica y calor total o entalpía. El objetivo es comprender la interrelación de las variables psicométricas y cómo se representan en el diagrama psicométrico. La composición del aire es la siguiente. Aire húmedo. Está constituido por una mezcla de aire seco y de vapor de agua. El aire seco es una mezcla de varios gases, siendo la composición general la siguiente: 21% de oxígeno, un 1% de otros gases y un 78% de nitrógeno. El aire tiene una capacidad de retener una cantidad variable de vapor de agua en relación con su temperatura. A menor temperatura, menor cantidad de vapor, y a mayor temperatura, mayor cantidad de vapor de agua, y de presión atmosférica es directamente proporcional. El diagrama psicométrico es el elemento imprescindible para poder relacionar las distintas magnitudes y los procesos que intervienen en el acondicionamiento, en este caso la climatización del aire. Una de las propiedades es la temperatura de bulbo seco. Es la verdadera temperatura del aire húmedo y con frecuencia se le denomina solo temperatura del aire, que es marcada por lo generalmente con un termómetro común, en grados. Se extiende verticalmente desde parte baja hasta parte alta de la tabla y aumenta la temperatura de izquierda a derecha. La temperatura de bulbo húmedo se obtiene mediante el uso de un termómetro dotado de una mecha en uno de sus extremos empapada de agua destilada. La medición de un termómetro de bulbo húmedo se tiene en cuenta la humedad del aire cuya temperatura se mide, por lo que refleja todo el calor contenido en el aire. Como podemos observar en la gráfica, es la línea inclinada. El psicrómetro es un aparato utilizado en meteorología para medir la humedad relativa o contenido de vapor de agua en el aire, siendo un tipo particular de higrómetro cuyo fin es proporcionar la lectura directa, pero solo aproximada, de la humedad relativa del aire. El psicrómetro mucho más preciso requiere el cálculo de humedad relativa a partir de la lectura de dos temperaturas: la de un termómetro expuesto al aire ambiente y la de un segundo termómetro cuyo bulbo se mantiene permanentemente húmedo. Esto se determina mediante tablas de doble entrada y gráficas isométricas para una máxima precisión. También se debe tener en cuenta en los cálculos la presión atmosférica del aire. Punto de rocío. Es la temperatura a la que empieza a condensarse el vapor de agua contenido en el aire, produciendo rocío o niebla. Puede calcularse directamente con los datos de temperatura y humedad relativa existentes en el momento dado. En la gráfica lo podemos determinar por las líneas horizontales que aumentan de la parte inferior a la superior, teniendo en cuenta o teniendo relación con la temperatura del bulbo húmedo. La humedad absoluta, o también llamada contenido de humedad, es el peso de vapor de agua en gramos por kilogramo de aire seco, o bien gramos por libra. La humedad absoluta se refiere a la cantidad de humedad en peso que se requiere para saturar un kilogramo de aire seco, a una temperatura de saturación o punto de rocío determinado. Como lo observamos en la gráfica, es la línea horizontal que aumenta de la parte inferior a la superior en una escala de 5. La humedad relativa es un término utilizado para expresar la cantidad de humedad en una muestra dada de aire, en comparación con la cantidad de humedad que el aire tendría. Se puede concluir como la relación entre la presión parcial de vapor y la presión de vapor del líquido de la temperatura del aire. En la representación gráfica se muestra una curva de porcentajes, de su mínima expresión de 10% a su máxima expresión 100%. Entalpía. La entalpía es la cantidad de energía de un sistema termodinámico y que éste puede intercambiar con su entorno. La entalpía de la mezcla de aire seco y vapor de agua es la energía del aire húmedo por unidad de masa de aire seco. Es la suma de calor sensible de una masa de gas. El volumen específico del aire se define como el volumen que ocupa la mezcla de aire seco y vapor de agua por unidad de masa del aire seco. La masa específica del aire húmedo no es igual al recíproco de su volumen específico. La masa específica del aire húmedo es la relación de la masa total de la mezcla y el volumen que ocupa ella.
El calor específico es la energía necesaria para aumentar 1 grado centígrado de temperatura de un aire húmedo por kilogramo de aire seco. Las propiedades específicas están referidas al aire seco. Y la presión de vapor es la presión parcial que ejercen las moléculas de vapor de agua presentes en el aire húmedo. Por medio de este ejemplo, lo que buscamos es explicar cómo interpretar una tabla psicométrica. Teniendo en cuenta una temperatura de bulbo seco de 32 grados centígrados y una temperatura de bulbo húmedo de 17 grados centígrados. Nos vamos en el eje inferior, en el eje horizontal, ubicamos la temperatura de 32 grados centígrados y realizamos una línea recta hacia la parte superior para determinar la temperatura de bulbo seco. Para determinar la temperatura de bulbo húmedo, que en este caso es de 17 grados centígrados, está diagonalmente. Entonces ubicamos la temperatura de 17 grados centígrados, realizamos una línea y donde se intercepte o corte con la línea de bulbo seco, ese va a ser nuestro punto de referencia. Ya teniendo nuestro punto de referencia, ahí vamos a obtener todas las demás variables, que para nuestro caso sería temperatura de rocío, humedad absoluta, entalpía y humedad relativa. Para determinar la temperatura de rocío, entonces trazamos una línea recta sobre el eje de la X hacia el lado negativo hasta donde intercepte con la siguiente curva. En este caso va dividido de 5 en 5 y para nuestro ejercicio nuestra temperatura de rocío o punto de rocío va a ser de 6. Ya determinando este punto, entonces nos devolvemos a nuestro punto de referencia para ubicar la humedad absoluta. Entonces hacemos exactamente lo mismo sobre el eje de las X, pero hacia el lado positivo, hasta donde corte con la siguiente prolongación, que para nuestro caso va a ser de 6. Esa va a ser nuestra humedad absoluta. Ya teniendo estas dos, vamos a nuestro punto de referencia para ubicar nuestra entalpía. La entalpía se realiza de igual manera con una línea recta, de tal manera como hicimos para obtener la temperatura de bulbo húmedo. Entonces vamos diagonalmente, donde ubicamos la temperatura de bulbo húmedo, y prolongamos nuestra línea hasta donde corte con el siguiente eje. Para este caso, nuestra entalpía será de 48 y se representa en kilojulios sobre kilogramos de aire. Luego, para determinar nuestra humedad absoluta o nuestra humedad relativa, volvemos hasta nuestro punto de referencia y ubicamos donde vamos a determinar nuestra humedad relativa. En este caso la humedad relativa va de 10 en 10 en porcentaje. Precisamente nuestro punto de referencia corta en el 20%. Para este caso ya es exactamente 20% de nuestra humedad relativa. Para la interpretación de la carta psicométrica se realiza de la siguiente manera, como se explicaba en el ejercicio anteriormente. Entonces, para ubicar la temperatura de bulbo seco, se va hacia la parte inferior del eje horizontal y con una línea recta hacia la parte superior se ubica la temperatura de bulbo seco. Para ubicar la temperatura de bulbo húmedo nos vamos hacia este eje, ubicando la temperatura de bulbo húmedo en esta parte y generando una prolongación hasta el punto de intersección con la temperatura de bulbo seco. Para determinar la humedad relativa, entonces vamos a esta escala donde va dividida de 10 en 10. Para este caso, nuestra humedad relativa es del 60%. Luego de eso, para ubicar nuestra temperatura de rocío, nos vamos hacia nuestro punto de referencia con una línea recta prolongada hacia el eje X, parte negativa, hasta donde intercepte con la siguiente escala. Para este caso es de 20. Luego, para determinar nuestra humedad específica, igualmente vamos hasta nuestro punto de referencia y con una línea recta prolongada hacia el eje X, parte positiva, hasta donde corte con el siguiente eje, que para este caso es de 15. Y por último, para determinar nuestra entalpía, se realiza de igual manera,
Entonces nos devolvemos hasta nuestro punto de referencia y igual como si hubiéramos a determinar la humedad de bulbo húmedo, hacia esta línea la prolongamos hasta donde corte con el siguiente eje, que para nuestro ejercicio sería de 69 y se representa en kilojulios sobre kilogramos de aire. Muchas gracias por la atención prestada. Los integrantes fueron Ramiro Páez, Ana María Trujillo y quien les habla, Douglas Jiménez. Gracias.